Buenas tardes, Magíster José Roberto González Matsunaga. El día de hoy vamos a exponer sobre la cultura chavín y bueno, vamos a comenzar con los integrantes del grupo. Siguiente, por favor. Bueno, los integrantes son Lauren Mariané Bravo Alegría, de la sede de Lima, y Yesida Gatónica Cruz Sánchez, quien les habla, de la sede de Lima también. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso vamos a empezar con la ubicación de la cultura chavín. Y bueno, como se sabe, se desarrolló en la ciudad de Chavín de Huántar, se encuentra ubicada en el callejón de Conchucos, a 2 kilómetros de la confluencia de los ríos Huachexa y Mosna, ¿no? En la provincia de Huari, departamento de Ancash. Se desarrolló durante el horizonte temprano, entre 1200 a.C. y 200 a.C. ¿No? Su apogeo se expandió de influencia, ¿no? Por todo el mundo andino, que se conoce como la cultura panperuana, ¿no? Se extendió también por gran parte de la religión andina, ¿no? Que abarcaba hasta el norte del departamento Lambayeque y Cajamarca, y por el sur hasta los departamentos de Ica y Ayacucho, ¿no? Por eso es que decimos que se conoce, o bueno, se dice que es una cultura panperuana. Siguiente, por favor. Bueno, el descubridor es el arqueólogo Julio César Tello, quien la descubrió en el año 1919, el cual también la llamó como la cultura matriz o cultura madre de las civilizaciones andinas del Perú, ¿no? Tello también planteó la cultura chavín como que su origen fue amazónico, ¿no? Debido a las representaciones que tenían en sus cerámicas, ¿no? La iconografía que tenían era selvática. Como decimos, son en las manifestaciones artísticas, ¿no? Su máximo apogeo es la ciudad de Chavín de Huántar, ¿no? El centro principal, y bueno, actualmente es el patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la religión, sabemos que era una religión politeísta, ¿no? Influenciada, como decíamos, por la vida selvática, ¿no? Y los seres sobrenaturales, ¿no? El desarrollo arqueológico empujó la construcción de centros ceremoniales, ¿no? Para los cultos religiosos. Y ahora vamos a ver más adelante por qué, ¿no? Principalmente se dirigían más que todo por la casa principal o sacerdote, que es los que promovían el culto al dios de los báculos o dios Viracocha o Viracocha, ¿no? Como conocemos hoy en día. Eh, en esta imagen podemos ver la representación de este dios, ¿no? Que también se conoce como el dios de los báculos, ¿no? Podemos ver las representaciones de serpientes, ¿no? Eh, y distintos animales de mitología, bueno, de la selva, más que todo. Eh, con esto se podría decir, más que todo, ¿no? Que vemos las representaciones de la cultura de la selva, y por eso también es que decía, ¿no? Julio César Tello, que era una cultura de descendencia amazónica, ¿no? Y bueno, como les decía, las figuras que podemos observar son los jaguares, pumas, serpientes, cóndores, anacondas y, bueno, halcones, ¿no? Que están en los báculos. Siguiente, por favor. En cuanto a los centros ceremoniales, ¿no? Se encontramos lo que es el principal centro ceremonial, que es Chavín de Huántar, que se encuentra en Ancash, ¿no? Ubicado a 462 kilómetros de Lima, y bueno, fue construido en dos etapas, nos dice. La primera se levantó el Templo Viejo entre 900 a 500 antes de Cristo, con una planta en forma de U.
que bueno, formaba una red de galerías subterráneas con varias celdas en el centro, y en el centro de estas se encontraba el lanzón monolítico, ¿no? En la segunda etapa era del 500 al 200 antes de Cristo, que es la llamada Templo Nuevo, que constó de una estructura más amplia, por así decirlo, ¿no? Como podemos ver también en la imagen. Asimismo, esta edificación se une a través de unas escalinatas, que también se observan en la imagen, con la plaza hundida, ¿no? En cuyo centro se halla el obelisco Tello. Siguiente, por favor. Seguimos con el centro ceremonial Cunturhuasi en Cajamarca, que está situado en el cerro La Copa de Cunturhuasi. Está ubicado a unos 2.300 metros sobre el nivel del mar. Está construida en una cima, como se puede observar en la imagen. Está compuesta por plataformas escalonadas, cuartos rectangulares, también tiene una plaza hundida, estructuras funerarias también se han encontrado. Y bueno, acorde a la lengua quechua, el nombre Cunturhuasi significa casa del cóndor. Siguiente, por favor. En otros centros ceremoniales, vamos a ver el primero, que es Chongoyape, que se enclava en una localidad del mismo nombre, en el departamento de Lambayeque, ¿no? Donde se hallaron piezas de orfebrería talladas en oro, que se van a ver más adelante. La siguiente sería Pacopampa, que está localizado en la Sierra Norte, en el departamento de Cajamarca. Fue un centro ceremonial de carácter monumental, realizada en piedra tallada y pulida. Y por último, el centro ceremonial Garagay, dispuesto en el medio del área urbana de Lima, dispone de tres grandes estructuras en forma de U. De acuerdo a los estudios arqueológicos, este centro ceremonial sufrió tres grandes remodelaciones desde su construcción en el periodo temprano. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la organización política social, se sabe muy bien que esta cultura estaba organizada netamente por un estado teocrático, ¿no? Gobernaban los sacerdotes y bueno, se dividían en tres clases sociales, como vemos en la pirámide. En la parte superior estaban los sacerdotes, seguidos por los nobles, por la nobleza de guerra o guerreros, y finalmente el pueblo, ¿no? Los sacerdotes, bueno, eran la clase dominante, tenían conocimientos de astronomía, sabían aprovechar el tiempo, el clima, ¿no? Lo que les proporcionaba una gran influencia y poder sobre el pueblo, ¿no? Eran grandes técnicos agrícolas, ingenieros y especialistas en las artes. Siguiendo con la nobleza guerrera, eran los encargados de contener a los disturbios en las regiones de la cultura chavín. En este caso es como que iban estos guerreros a apaciguar algunas diferencias, ¿no? En algunos centros alejados de la organización principal, ¿no? Se podría decir, donde estaba más centrada la cultura, que sería Chavín de Huántar, ¿no? Entonces estos se dirigían hacia pueblos lejanos para poder contener, ¿no? Al pueblo que ha sido sometido, podría decirse, hace poco, ¿no? Y bueno, finalmente el pueblo, que es la clase dominada, que es la masa popular, son los agricultores, ganaderos, ¿no? Que están al servicio de la casta sacerdotal. Siguiente, por favor. En cuanto a la economía, ¿no? Sabemos que su economía estaba basada en la agricultura y la ganadería. Utilizaban el comercio a través del trueque, ¿no? Entre diferentes pueblos. En este caso no existía la moneda, pero en como se habla, ¿no? El trueque era un intercambio entre productos o animales que realizaban las personas, ¿no? Del pueblo para poder satisfacer sus necesidades. El verdadero empuje, ¿no? hacia el desarrollo de su economía fueron las técnicas modernas de la agricultura. Ellos desarrollaron canaletas, andenes y chaquillactas, que es el arado de pie, como podemos ver en la imagen derecha, que se hicieron cada vez más innovadoras y productivas. Entre los principales cultivos
en los que se especializaba se encuentra el maní, el camote, la oca, el payar, el ají, la quinoa, la palta, el pepino, tomate y maíz. Y bueno, en cuanto a la ganadería, se basaban en el criado de pacas, llamas, vicuñas y cuyas. Siguiente, por favor. Bueno, le doy paso a mi compañera Marianne para que continúe con las siguientes informaciones, por favor. En cuanto a las manifestaciones culturales, si hablamos de la orfebrería, vemos que en la cultura chavín trabajaron, bueno, algunos metales, ¿no? Como el oro, la plata, el cobre, ¿no? Donde fabricaron ornamentos más que todo para el tipo de uso personal. Es donde ellos moldeaban mediante el martillado y el repujado y confeccionaban más que todo brazaletes, aretes, orejeras, cuencas de collar y algunos adornos pequeños, ¿no? Más que todo del tema de uso personal. En algunos de estos trabajos fueron halladas en Chongoyape y Kunturhuasi, ¿no? Si hablamos de la textilería, ellos utilizaban más que todos en las vestimentas, ¿no? Que era como la materia prima, que era la lana y el algodón, donde, donde hacían, bueno, los tapices y tejidos, que podrían ser de, bueno, bordados y con adornos a base de orlas y flecos. Estos más que todos eran para las ceremonias religiosas de altas importancias que se utilizaban estas prendas más que todo pintadas para este tipo de ocasión. Otra modalidad que le daban a la textilería era que la tela era pintada de personajes religiosos, todos relacionados a la cultura chavín, ¿no? Y según algunos arqueólogos, bueno, decían que sería un catecismo destinado a difundir el culto religioso para esta cultura. En cuanto a las cerámicas, bueno, había diversidades de formas, más que todos de botellas, de copas y de elementos distintos, ¿no? Donde las características de la cerámica era monocromática, en este caso gris o marrón. Tenía decoraciones de animales silvestres y de figuras antropomorfas. Y también la forma era globular, cuerpo macizo, el cuello cilíndrico y la asa de estribo, ¿no? Todos ellos tenían relieves y con figuras silvestres. Si hablamos en cuanto al uso, la cerámica de la cultura chavín más que todo era utilizada para los pobladores y en este caso para las ceremonias, ¿no? Donde se practicaban los rituales. También en base a otro desarrollo en el tiempo, los estudios, bueno, se clasificaron en dos épocas, más que todo en las rocas y en las ofrendas. En las rocas eran de forma globular, base plana y asa en los estribos que terminaba en pico, ¿no? Como se ve en la imagen. En respecto a las ofrendas, los cuellos eran más delgados. Otro punto de las manifestaciones culturales vendría a ser la escultura. En este caso, el alzón monolítico, ¿no? Que es una escultura de 5 metros de altura donde manifiesta a un dios sonriente, ¿no? Se encuentra más que clavada en un espacio reducido en el centro del templo viejo del centro ceremonial de Chavín.
Fue bautizada con lanzón por su forma de punta de proyectil gigantesco. Este es más que todo un icono muy importante, una escultura muy importante de la cultura chavín, donde destacan los caballos y cejas en forma de serpiente y la boca con dos grandes colmillos y las manos con garras felinas. Este es la principal divinidad del templo de Viejo de Chavín de Huántar y es similar al dios representado en la estela de Raimondi. Otra escultura vendría a ser el obelisco Tello, que es un monolito prismático de granito del yacimiento arqueológico de Chavín de Huántar. Esta escultura mide 2.52 metros de altura, con unos lados de 0.32 metros y 0.2 metros de ancho. Se refiere a dos deidades místicas. En base a ello existen diversas interpretaciones sobre su naturaleza, ¿no? Y más que todo contiene una riqueza iconográfica de lo que representa la cultura chavín. Otra escultura, como les mencionaba anteriormente, también era la estela de Raimondi, que es un monolito prismático de granito del yacimiento arqueológico de Chavín de Huántar en el centro del norte del Perú. Este obelisco representa una de las tallas de las piedras más complejas conocida en América de esa época, ¿no? Eh, este monolito está en base a diversas interpretaciones sobre su naturaleza, un dios hermafrodita con cabeza de felino, la unión de dos caimanes o un dios ave con boca de felino, lo que contiene una riqueza iconográfica invaluable de lo que fue la cultura chavín. Más que todo en la cultura chavín lo que representaba era la alabanza hacia, hacia su dios. Otra escultura viene a ser las cabezas clavas, ¿no? Que es realmente el icono más representativo de la cultura chavín, que es, bueno, también es de granito, ¿no? Es un monolito prismático. eh, es más que todo, estas cabezas clavas cumplían con una función de guardianes, ¿no? Guardianes de los templos, así como también de ahuyentar a los malos espíritus. Algunos historiadores la reflejan como las cabezas de trofeos de enemigos o retratos de sacerdotes de la cultura chavín. Estas cabezas clavas estaban trabajadas en rocas areniscas de diferente consistencia, cuarcita y granito, ¿no? Desgraciadamente, de las 56 que había, en total solo ha quedado una nada más que se mantiene en sí. Las otras han desaparecido o son conservadas en los museos. Si hablamos en arquitectura, el principal material que utilizaron en la cultura chavín fue la piedra, donde construyeron pirámides, pozos, plazas, plataformas, edificios, centros ceremoniales, ¿no? Sin embargo, estos materiales depende a las zonas, eh, depende a las zonas, ¿no? En este caso, en algunas zonas costeras, utilizaban mm, material el barro y el adobe, ¿no? En otros casos las piedras, ¿no? Otro ejemplo que podemos dar en cuanto a la arquitectura es el centro ceremonial de Chavín, ¿no? Que su diseño consistía en un drenaje exitoso,
que logró que la edificación resistiera muchos años respecto al clima de la Sierra del Perú. En este templo se construyeron varios canales por debajo del templo, ¿no? Lo que permitió que haya un buen drenaje en las temporadas de lluvia. Más que todo el estilo arquitectónico de la cultura chavín fue por su forma de U en los centros ceremoniales, en, en viviendas, ¿no? Y más que todo esto se difundió por toda la zona andina. Y bueno, respecto a Para las... resolver las últimas preguntas sobre qué, qué estructuras propondríamos si fuéramos los gobernantes, ¿no? de esta cultura. Mi compañera nos va a decir que cuáles serían esas estructuras que propondríamos, ¿no? Y los materiales que se utilizarían para realizar estas estructuras. Bueno, a lo largo de la exposición hemos visto que en la cultura chavín se ha caracterizado por utilizar materiales como las piedras, el adobe, ¿no? En este caso, nosotros como grupo propondríamos utilizar el material de las piedras para en este caso, tomarlas como tipos de columnas, ¿no? Y como muros podríamos utilizar el adobe, ¿no? Para darle un poco más de resistencia, y sabemos que el adobe puede ser utilizado de miles de formas y adecuarlas al lugar. Y en este caso podríamos colocarlos en las zonas costeñas, ¿no? Y así continúa. Bueno, y bueno, lo que construiríamos serían centros ceremoniales, ¿no? Y la finalidad sería porque, como bien sabemos y como bien se ha explicado en esta exposición, cuál era la influencia, ¿no? de la religión en esta cultura, y nos damos cuenta que la religión es lo que movía, ¿no? a esta cultura, ¿no? Era la base, mejor dicho, de la organización de la cultura. Entonces es por ello que nosotros proponemos la creación o realización de centros ceremoniales, ¿no? Para, por así decirse, exaltar, ¿no? A la divinidad que sería el dios Viracocha o Viracocha, o el dios de los báculos, ¿no? Y bueno, la finalidad sería para poder prácticamente controlar, ¿no? a la población, ¿no? Y a unificar también, de alguna manera, eh, todo, el, todo, todo el territorio, ¿no? Para que adoren a un solo dios, porque como bien se sabe, era una cultura politeísta, ¿no? Creían en varios dioses. Entonces nuestro fin es que crean en uno solo y de esa manera poder unificar todo el territorio. Eso sería todo por hoy, ¿no? Muchas gracias.